Bueno, amigos, seguimos con Carlos aquí detrás de cámaras. Hemos estado tocando el tema de los conceptos que manejamos los que conocemos algo de astrología, como es la carta tropical, la carta sideral, la carta heliocéntrica, la carta topocéntrica, y a mí me entraba la duda de qué cosa era la carta ascensional. Entonces voy a dejar aquí a Carlos para que nos explique a todos qué cosa es la carta ascensional. Sí, mira, yo quiero decirte lo siguiente. Fíjate que si uno puede tener el mismo objeto y dependiendo del idioma lo nombra, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice tabla en inglés? Pero es el mismo objeto que tiene un nombre distinto, ¿no es cierto? Entonces la astrología es, la posición del planeta está en el cielo, punto. Ahora que tú lo utilices un sistema de cálculo tomando como referencia el punto cero de Aries, es tropical, ¿no es cierto? Si lo tomas, si ese mismo punto que está en el cielo lo puedes medir, así como uno mide en pulgadas y mide en centímetros, o lo puede medir en codos, así mismo se mide como la altitud o declinación o latitud dependiendo del código que se utilice, pero la posición del planeta es la misma. Entonces se han creado como escuelas, ¿sí? Pero el término de ascensión es bien fácil de poderlo graficar mentalmente. Cuando uno se levanta y ve que está amaneciendo, ¿no es cierto? En ese momento uno observa que el sol está saliendo por el este, y si tú te quedas en ese mismo sitio y ves que el sol, ¿qué es lo que está haciendo? Él va caminando, va ascendiendo, va subiendo. Entonces eso lo llaman que está ascendiendo. Ascendiendo, llega un momento en que queda encima de tu cabeza, que es el mediodía, y lo ves que al otro lado abajo, si él tuviera un chorro de humo rojo, y estuviera el chorro de humo rojo como lo colocan los aviones, algunos aviones que ve uno que dejan una estela, y tuvieras ese chorrito de humo rojo, verías una línea por el camino por donde estuvo atravesando el sol, ¿no es cierto? Eso se llama la línea, eso se llama el plano de ascensión del planeta. Entonces, para la misma persona, fíjate una cosa, si yo estoy en el polo norte, el sol no veo, y estoy en la época de luz, el sol yo no veo que se guarde, sino que vaya a hacer como una eclíptica, y lo veo que le dio la vuelta. Si estoy a la mitad del ecuador, yo veo que exactamente en 12 horas se levantó y a las 12 horas se oculta. Y si estoy de pronto más abajo, de pronto amanece a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y anochece a las 5 de la tarde, oscurece. En todos los tres casos es la misma tierra y es el mismo sol, pero dependiendo del sitio sobre la tierra donde tú estés, el aro que nosotros veíamos que se dibujaba va a ser distinto. Es decir, que el plano de ascensión del planeta depende del sitio en donde tú estés parada, ¿sí? Depende de la latitud sobre el planeta. Si estás sobre el ecuador, verás un camino. Si estás en una entonces, si nosotros miramos acá con respecto a donde estamos en el meridiano 75, si estamos en Perú y estamos trazando ese camino, ya no del sol, sino en la noche de una estrella, o de Venus que se logra ver brillante, o de Júpiter, entonces tú vas a ver un camino que describió. Pero ese mismo sitio, ese mismo camino, si lo dibuja cada persona en cada parte del planeta, entonces, estando aquí en Lima, yo veo un camino. La persona que está en Bogotá ve ese mismo camino, pero con otra pequeña diferencia. La persona que está en Miami va a ver el mismo planeta, pero va a describir distinto. La que esté en Nueva York va a ver el mismo planeta y lo va a ver distinto. Entonces, dependiendo del sitio en donde se esté, el camino que se describe es distinto, y eso es lo que se llama el plano de ascensión del planeta. Entonces la carta ascensional es cuando se sitúan todos los planetas del cielo en referencia a ese plano de ascensión. Entonces hace el punto en donde estás presente, donde naciste, de tal manera que se hace una corrección de la posición del planeta al sitio en donde está la persona. Quiere decir que la
casa. Así es, así es. Entonces, y que las diferencias son pequeñitas. Exactamente. Ah, ya. Sí, exactamente. Lo que se ha hecho es un aporte. El tema es este. El problema no es el astrólogo, es la herramienta. Es la herramienta. Sí, es la herramienta que está usando. Perdón. ¿Y este cálculo ascensional lo tienen algunos programas o solamente? Bueno, el tema es este. Como hay mucha gente que no la ha desarrollado, entonces O sea, no hay ese programa. no todo el mundo lo tiene. ¿Qué es el Meridian? El Meridian es el, Uno. digamos, el Meridian es el que tiene la parte última del último desarrollo, que es lo que utiliza longitud oblicua. Porque lo que pasa es esto. Hubo necesidad de acuñar nuevos términos para poder nombrar Los planos. Ya. Entonces se acuñó el término ascensión y descensión oblicua y longitud y latitud oblicua. Ya. Y se calcula la carga. ¿Por qué oblicuo y por qué recto? Oblicua es porque el camino aparente, ¿te acuerdas que yo te decía de ese chorrito rosado? Trayectoria, que no es perpendicular. Sí, se inclinado. Se inclina, entonces pues se dice oblicua. Pero eso por el eje de los nodos. Porque estamos en una inclinación de 23 grados. Claro, la inclinación. Eso permite que haya esa diferencia entre nosotros. Ya. ¿Sí? Entonces lo que se ha hecho es ajustar las posiciones planetarias referidas al lugar donde está parada la persona. Y como se levanta es para la localización, entonces se llamó melo del momento de localización de la persona. Mira por ejemplo, si yo estoy en Colombia, tengo una posición planetaria. Cuando bajo y vivo en Lima, tienes otra. Hay otra, y hay pequeñas diferencias que hace que sea evidente el hecho de que una forma mi sentir en Lima y otra mi sentir en Colombia. Claro, porque antes aparentemente no pasaba nada contigo si tú hubieras nacido en Lima, que tenías el mismo meridiano que Nueva York, por decirlo. Claro, los cálculos no variaban. Entonces no variaban, daba lo mismo estar en Nueva York o en Lima. Sí, pero lógicamente la inclinación de los astros es diferente. diferente. Eso ya se escenifica y se puede medir con el programa, con el Meridian. Eso ya es factible, es decir, en este momento es un producto que está disponible, que se vende y digámoslo así, no sé si hay forma de enfocar. Yo quisiera mostrar. Acá tenemos en la pantalla mostrar el círculo de cómo es que se dibujan las posiciones planetarias para aquellos que están habituados a este tema. El caso es de que para poder graficar este tema, para poder graficar esto aquí que tenemos las posiciones de Júpiter, de Urano y de la Luna, el equipo internamente parte de una cosa que se llama el espéculum. ¿Qué es eso? El espéculum es las posiciones que salen en las efemérides, que es longitud, latitud, declinación, ascensión recta, distancia meridiana y semiarco. Hasta acá, eso lo tienen todos los programas que hay en el mercado, todos. Sí. En la medida que el programa avanzaron y llegaron a lo que decían Policy Pace para obtener las cartas, lo que Policy Pace hicieron fue que agregaron este tema que se llama el polo. Cuando ellos encontraron el polo, ese cálculo, encontraron la distancia meridiana 0 y el AO, con lo cual se grafica la carta ascensional. ¿Sí? Lo que el grupo con el que yo trabajo hicimos fue lo siguiente: van a ver que va a aparecer en la parte de abajo una nueva línea. ¿Ve? Aquí aparece la longitud y la longitud oblicua y la declinación oblicua. Es decir, este cálculo es una afinación última para poder hacer esta gráfica. De tal manera que esta gráfica corresponde a esa persona en este sitio. Y si cambiásemos de sitio, esto va a cambiar. De pronto no de una manera tan drástica. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las posiciones planetarias. No, pero el nombre que dijiste. A la carta me localizada. Esta ya es la carta me localizada. Entonces, si miramos nuevamente aquí para poder graficar, hasta acá se tienen los cálculos de la mayoría de los programas. Claro. Cuando es un programa de los avanzados, tiene estos valores, polo y AODO. Estos tres valores son de los más avanzados que hay en el mercado. Pero el último avance lo vemos acá. Cuando aparece la longitud y la declinación oblicua, es el último avance que se ha hecho. ¿Sí? Es decir, en este momento es la herramienta más avanzada que tenemos
Y si quieren llegar a mirar, si les dicen que lo tiene, fíjense que tiene longitud, latitud, declinación, ascensión recta, distancia meridiana, distancia meridiana, esto es semiarco, distancia meridiana 0, polo y ascensión y descensión oblicua, y longitud y declinación. Dependiendo de que tengan estos valores, es posible llegar a hacer estas gráficas con esta exactitud de estos valores de de las posiciones planetarias. Esa básicamente es la diferencia, ¿no? Y ahí es donde está en este momento el avance que se ha logrado, o el aporte, porque seguramente con el tiempo tendremos más cosas, tendremos más elementos. Ahora, ¿cuál es la diferencia ya viendo dos cartas, por ejemplo? Si yo comparo mi carta tropical clásica de Kepler con la carta ascensional, ¿generalmente todo se mueve o solamente algunos planetas? Va a variar dependiendo de cada caso. El tema es de que voy a compararlo a cuando tú cazas con escopeta y cazas con flecha, con escopeta y perdigones, ¿no es cierto? Si tú ves una paloma y le disparas con una escopeta de perdigones, disparaste un montón de balas y alguna le dio, ¿no es cierto? Alguna tenía que darle. Claro. Pero si disparas con una flecha, o le das o no le das, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú estás trabajando con la carta tropical, ¿qué pasa? La tropical natural, uno está mirando los tránsitos y resulta que los tránsitos uno ve ángulos de conjunciones grandes, de 8 grados, de 7 grados, de 6 grados, tienes 10 casas, 10 planetas, entonces te sale un montón de aspectos y alguno de esos coincide. En cambio, cuando lo haces con la M localizada, solamente uno o máximo 2 con orbes de medio grado. Ajá. Y obtienes precisión en el tiempo, Claro, hay una tendencia ¿no? En los astrólogos que yo he estado trabajando o estudiando con ellos, que por ejemplo ya no utilizan orbes muy grandes. Por ejemplo, Hugo Bonito te habla de 1 grado de orbe para todo, es un grado, ¿no? Y con Blanca Bustamante en astrología, gemoastrología, que es un curso que he seguido con ella basado en Tito Macia, también te habla de 1 grado de conjunción con las estrellas fijas. Entonces parece que ya todos como que están en la onda que el orbe no puede ser muy grande, ¿no? Claro, porque en las participaciones que hacemos como grupo en Astrólogos del Mundo, en Astrología Oculta y Erudita, en otras áreas, eso normalmente lo estamos difundiendo. Es que ya no se puede, digámoslo así, se está trabajando con orbes muy escasos. ¿Ya? Yeah. Bueno, nos vemos en el próximo bloque porque esta conversación está súper interesante. Gracias. Holística TV, un canal espiritual